Somos hijos, hermanos y amigos. Somos amados y llamados por el mismo Padre. Somos discípulos, somos enviados, somos hechos. Hola, regresamos. Ahora sí, va a ser largo por el tiempo de break. Exacto. Muy largo, ya los extrañaba. Sí, ya extrañamos el espacio, ya crecimos, véanos. Estamos como... Ya crecimos. ¡Ya crecimos! Así se puede medir un poco el tiempo que nos tomamos. Pero estamos de regreso, que estamos bien contentas ahorita. Antes de empezar, estamos, híjole, creo que este espacio es nuevo. De nuevo. Con los nervios. Porque yo soy Bere. Yo soy Andy. Y esto es La Santimedia. Ahora sí, oficialmente volvimos. Sí, ya lo extrañábamos. Y este año venimos bien recargadas, con más santos. La gente nos preguntaba, para todos los que nos extrañaban. Ay, sí. Gracias por darse cuenta. Gracias por darse cuenta. Es decir, que sí nos ven. Sí. Que nos han estado ahí presionando. ¿Qué pasó? Saludos a Goretti, ya se va a llenar de nuevo tu lista de reproducción. Sí. Para que nos escuchen. Qué emoción. Sí. Y hoy traemos un santazo. Santazo. Ándale. Sí. Ándale con lo que se viene, ¿verdad? Vamos a empezar directo. Ya saben. Con los datitos interesantes. Adivínenle de qué santo estamos hablando. Justo este santo es alguien que tenía una gran memoria, una memoria privilegiada, era muy inteligente, por lo cual esto le permitió justo terminar la universidad a muy temprana edad, literal. Ya lo iremos hablando, pero pues ahí les dejamos ese datito. Cada caso que defendía él en los tribunales lo hacía con gran responsabilidad y compromiso, y el último que defendió tristemente lo perdió, y ese lo hizo tomar una decisión muy importante en su vida. Sí, y justo eso hace y permite que él pueda después poder fundar una congregación religiosa. Él también es considerado como un renovador de la moral en su tiempo, o sea, pies y marcas y huellas importantes. Y fue uno de los grandes maestros de la vida espiritual de la Iglesia Católica y uno de los santos con mayor influencia que tuvo esta devoción mariana totalmente, pues sí, era un toque muy especial que él tenía por ahí. Y pues en estos tiempos que se usaba mucho como el miedo en la religión y demás, él fue todo lo contrario a que fuera la misericordia y el perdón de Dios, a predicar con el amor y acercar hacia la gente, no con el miedo, sino con el amor. Exacto. Ya saben de quién hablamos. Estamos hablando de Alfonso María de Ligorio. ¡Bienvenido a la Santimedia! ¡Qué emoción! ¿Cómo con ves? este santazo. Sí, oye, yo no lo conocía, ¿eh? No, yo tampoco. Había escuchado, por ahí no lo pusieron. había escuchado por ahí su nombre y en sus comentarios también lo vi, pero yo no sabía nada antes de ahora. Sí, yo creo que estamos en las mismas y algunos lo han de estar, y por eso traemos también santos medio desconocidos o no tan conocidos más bien, pues para que nos llenemos de ellos, porque tienen vidas súper interesantes y que también hicieron demasiado en la iglesia. Exacto. Demasiado. Y es que para empezar, este santo tenía 10 nombres. Y se los voy a decir todos porque... para que se los aprendan. Alfonso, María, Antonio, Juan, Francisco, Cosme, Damián, Miguel Ángel, Gaspar de Ligorio. Así nomás. Leve, o sea, como que los papás no se decidían, pero no se decidían entre dos, no, entre 10. Dijeron más fácil. Si quedaron 10, ¿cuántos tenían como de propuesta? Unos 20, ¿no? ¿Qué te gusta? O sea, bueno, él nació en Marianela, Reino de Nápoles, Italia, el 27 de septiembre de 1696.
Así es, y bueno, pues sus padres, José de Ligorio, un noble caballero del asiento de Portanova y alto oficial de la Marina. Es decir, era una persona muy, muy preparada. Sí. Y bueno, su madre, Ana María Catalina Cavalieri. Fue el primero de 8 hermanos. Y esta familia tenía algo grande, especial, yo Sí. creo, porque él no fue el único que se fue medio entrando a esta vida esta onda, espiritual al compromiso y lo que Dios profundo iba a con tener, Dios. ¿no? Ujú. Y justo, pues, 2 de sus hermanas son religiosas, otro es de la congregación de los benedictinos y otro más sacerdote secular. Entonces, Sí. había muchos frutos en esta familia. Exacto. Fíjense, nacido en el seno de una familia de cierta nobleza, como decíamos, su padre era caballero de la nobleza, y él, al ser el hijo mayor, sus padres ya tenían como un plan establecido. Dijeron, este muchacho debe dar éxito y honor a nuestra familia. Entonces su papá, decidido a darle un futuro dentro de la justicia, lo empieza a adentrar a este mundo de estudios y de toda esa onda. Y sí, justo a él, aun cuando era niño, lo visita un futuro santo en ese entonces, ¡Qué que es emoción! Francisco de Jerónimo, quien le da una bendición y prácticamente le profetiza algo. Y le dice, este chiquitín vivirá 90 años y será obispo y hará mucho bien. Imagínense, o sea, era un niño y ya había conocido un futuro santo que le Que no lo decía sabía, prácticamente los pasos que iba a seguir, ¿no? Exacto. Él ingresó a la Hermandad de la Nobleza a un joven y comenzó su formación intelectual. Fíjense en todo lo que se formó. Español, francés, griego y latín, idiomas, materias, gramática, música, arquitectura, pintura y arte. Su padre lo animó, pues él deseaba que fuera un exitoso politólogo, entonces él decía, todo lo que le pueda entrar, Venga, hijo, adelante, todo lo que sí, tú quieras. prepárate. Ajá. Hizo su examen de admisión en la universidad a los 12 años. Nosotros estábamos así como Imagínense, que los 12 años. 12 años Sí. y a los 16 obtuvo su título como doctor de Derecho Civil y Canónico. Exacto. Imagínense, o sea, a esa edad ya todo el conocimiento que tenía, por eso era una memoria inigualable, Sí. una inteligencia, Imagínense, wow. 12 años. Sí. Y bueno, él a esa edad ya ejercía como abogado. 5 años después obtiene el nombramiento como juez del Regio Portulano en Nápoles. Y bueno, se gana una gran reputación por no haber perdido ningún caso. Y es ahí donde nos contabas al Ajá. principio, ¿no? Justo viene este cambio cuando tiene los 26 años, perdón, y esto, pues, él ya preparado y con todo esto y Sí. no había perdido ningún caso. Pierde uno justo en donde se ven pruebas falsas y empieza, hay un poco de corrupción y demás, y esto a él no le deja tranquilo, pues no. incluso hace pues que se quede avergonzado de su trabajo, de él como estando en este ambiente y de jueces y demás, Sí, ¿cómo siendo era alguien posible? tan limpio en su nombre y todo, pues dice, no, por aquí no es, yo con esto no le entro. Y pues desilusionado se retira de la sala de justicia y dice esta frase que justo están después hoy en día en las paredes del Palacio de Justicia de Nápoles, lo cual dice, mundo, te desconozco y te conozco, más bien, mundo, te conozco y adiós tribunales. Entonces es como se despide de esto, Sí. de este ambiente y dice, por aquí no es lo mío. Sí. Y entonces llega ese momento decisivo en su vida donde dice, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y él decide mejor tener un mundo de fecundidad, de siembra y profundización interior. Él decía, yo no quiero pertenecer a esto. A pesar de que había sido un golpe fuerte, no lo tomó como con odio, con rencor y vas a ver. No, sino que al contrario dijo, bueno, sí, tuve esta experiencia y me sirvió para darme cuenta de lo que quiero ser. Quiero ser fecundo, quiero sembrar. Y empieza ahí un poquito ya a profundizar interiormente y se retira a una casa enfocada en la oración. Y el llanto es algo que le ayuda mucho en su oración personal diario. Dice que eso le va ayudando como a sanar un poquito lo que traía adentro y se da cuenta de que realmente quiere seguir a Jesús. Dice, bueno, este hombre está bárbaro, ¿no? Y él, pues yo pienso que después de ver todo lo de los tribunales, ya después de decir, bueno, un hombre que le dio la cara al mundo con amor después de tanto rechazo, yo quiero. Entonces él empieza ahí, ahora sí, como con este fervor religioso,
y entra al convento de los lazaristas y se confirma ahí en la cuaresma de 1722, lo cual pues ahora sí, ferviente amor a la religión. Ajá, sí, exacto. Y bueno, su fe justo va creciendo y se alimentaba en los grupos juveniles que acompañaban los padres filipenses. Y esto adquiere un compromiso a él, no solo de quedarse ahí, sino de buscar más allá. Y es donde se pone como voluntario a un hospital de los incurables de Nápoles, quienes atienden a los enfermos más pobres. Y esto lo va iluminando a entender un poco este ambiente en el que se va a ir metiendo y a lo que se va a ir dedicando, que es, pues, prácticamente dejar todo lo de la abogacía y dedicarse a los más pobres del Señor. Es lo que él dice. Y pues bueno, ahora sí que no solo eso, sino renuncia a su espada como caballero ante una imagen de María que había en la iglesia de Santa María de la Redención de los Cautivos. Sí. Ya decíamos, su padre era como todo este título y caballero. Era un caballero de la nobleza. Exacto, entonces era como dejar todo el mundo y dedicarse completamente pues en la fe a Dios, a darse a los pobres, a todo eso, ¿no? Sí, y justamente eso es lo que le ayuda a responder este llamado que Dios le va haciendo, y precisamente como sacerdote. Entonces imagínense qué bonito, ¿verdad? Este camino y este ardor que tenía en su corazón, que dice, yo sacerdote, después de estar en los tribunales. Y entonces obviamente, así como dice Andy, renuncia ahora sí que a todos sus estudios que había tenido y comienza a formarse. Pero ¿qué creen? Pues obviamente el primer opositor era su padre. Decía, a ver, no manches, tantos estudios, mi hijo, y resulta que nada de lo que yo quiero, pues ¿cómo? Sin embargo, pues el papá al verlo, ya se da cuenta obviamente de la vocación ferviente en su hijo y dice, está bien, sigue adelante con tus estudios. Y es entonces cuando empieza a estudiar, pero esto lo hace con una condición. Su padre le dice, si tú quieres prepararte para ser sacerdote, vas a tener los estudios en tu casa. En casa. Ajá. Y pues su consejero espiritual le dice, sí, está bien. Si tu papá tú dile lo que quiere, sí. fórmate en tu casa. Y él así lo hace. El 23 de octubre recibe ya el hábito clerical y continuó los estudios sacerdotales. Sin embargo, él también decide ir a vivir a los suburbios de la ciudad con un grupo de sacerdotes. Ahí ya fue cuando recibió sus órdenes menores en diciembre de 1724 y el subdiaconado en septiembre de 1725. Él fue ordenado diácono el 6 de abril de 1726 y por fin el 21 de diciembre de 1726 recibe la ordenación. ¿Y él tenía cuántos años creen? Más o menos... Unos 30. Tenía 30 años, imagínense, a los 30 ya había pasado quién sabe qué tantas todo cosas. Lo que pasó, oye, nosotros ya vamos para allá y sí, todavía no puede ser. ¿Qué he hecho de mi vida? Sí. Oye, yo tengo 23. No lo sé, Rick. Ay, no, Pero qué bueno. cosas. Pero bueno, justo eso lo hace enfocarse en los pobres, en vivir en comunidad y todo esto. Y él es cuando empieza a organizar grupos creyentes de oración llamadas capillas al atardecer, que es así como experiencia, pues más bien donde empieza esta experiencia de oración, en donde él empieza a realizar estos grupos donde se hace la escucha, el acoger y ofrecer la buena noticia en la calle. Entonces, estas capillas se dirigían prácticamente por los mismos jóvenes marginados y también por algunos laicos y seminaristas. Eran lugares de encuentro, de oración, creatividad, de escucha de la palabra y de promoción humana. Casi a su muerte ya existían 72 capillas con más de 10,000 participantes. O sea, imagínate, ya era algo, sí, o ya sea, era grande. O sea, lo que él realizó y pudo ver en vida fue algo maravilloso y grande, que esto se fue expandiendo, ¿no? En todas esas regiones, pues, pobres, marginales y demás, y que él también les daba la oportunidad de, ahora ustedes la dirigen, ahora, o sea, no es, llegamos ya y ya, no me toca, ¿verdad? te toca a mí, pescar. O protagonizar todo el tiempo, sino él también quería que los demás estuvieran al frente Al de servicio. eso. Oye, y qué bendición, porque hemos visto varios santos y no todos los santos alcanzan a ver sus obras. Exacto.
no me acuerdo de los nombres ya. Bueno, pero sí hay varios santos, ve a ver las Santipedias si no las has visto. Pero hay varios santos que no, o sea, después de muchísimos años surgen los frutos, de su obra. Y él le tocó verlo. Y bueno, pues sí, así como dice Andy, después de mucho trabajo, comienza ya a ver como un poquito más de esto. Y también empieza a profundizar un poco más en esto, a vivir intensamente de nuevo la oración, porque él creía que se descentraba un poquito ya después de tanto apostolado y de tanto ofrecer a los demás. Realmente uno ocupa también llenarse. Y entonces él vuelve a esa etapa de oración profunda, donde conoce ahora de nuevo la voluntad de Dios que lo mandaba a hacer otras cosas. Fíjense, él... ahora sí como que funda como tal la congregación del Santísimo Salvador con varios compañeros sacerdotes que tenían. Ellos optan por seguir a Jesús desde la humildad y la vida común. O sea, en la vida cotidiana, nada de hacer super cosas y tener superpoderes, no, en la vida cotidiana. Y a esta congregación después ya le dan un tinte misionero, que era esta parte ya ahora sí como tal de ser misión y de estar con los más marginados. Después de muchas dificultades, en un nuevo carisma religioso reconocido por la Iglesia, ahora sí el Papa Benedicto XIV aprueba la congregación del Santísimo Redentor, que ya ahora es llamada así, y les llaman a ellos redentoristas. Qué bonito, ¿no? O sea, imagínate, tú sigues al Redentor, eres redentorista. Al estilo de Alfonso, ¿no? Entonces así era. Y ellos ahora sí, las diferentes diócesis pedían que estuvieran en sus diócesis. Decían, a ver, ellos están haciendo una obra grande, hay mucha misión, hay muchas personas que, por favor, vengan. Y pues sí, ellos atendían a eso y comienzan ahora sí como a darse como esta famita, ¿no? Entre ellos y saber que ellos eran misioneros de Hueso Colorado. Y bueno, pues la obra va creciendo por ahí un poquito. Y sí, justo empieza todo este arduo trabajo y poco descanso para él, lo cual los médicos, pues esto lo empiezan a ver en su salud y dicen, te tienes que ir a tomar un descanso, y muy obligado se va a tomarlo. Y pues durante su recuperación en un pueblo de la costa de las montañas de la ciudad de Amalfi, fue donde se lleva como un grupo de amistades y aprovecha este descanso para vivir intensamente la amistad y la oración. Entonces empieza como esta comunidad de descanso y de vivir en oración, en fraternidad, pero se da cuenta que ahí son sorprendidos por pastores y por cabreros que vienen a pedirles a ellos la palabra de Dios. O sea, tenían esa sed que iban y los buscaban. Y es ahí donde él se da cuenta el grave abandono humano que había hecho, cultural y religioso. Descubriendo la verdad del evangelio, que ese solo le pertenecía a los pobres y a aquellos que lo reclamaban como suyo. Entonces a eso le pega y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy descansando? No, manos a la obra. O sea, ellos están viniendo a buscar con esa sed. Entonces, esto a él le mueve y dice, no, ahora sí que vamos a seguirle, y decide quedarse y darles de tiempo completo, pues, esta prédica, esta palabra de Dios, y empezar a formarlos, ¿no? Y es a partir de ahí donde se hace misionero de los pobres abandonados en las zonas rurales. Y pues, bueno, ya decías tú, ¿no? Empieza con esta parte del nuevo... los redentoristas. Y empieza con este convento y todo, y pues empieza a dar fruto y empieza a expandirse. Exacto. Es cuando empieza ahora sí que a expandirse, y la urgencia de formar seminaristas de su congregación provoca que Alfonso comience una serie de reflexiones teológicas. Y es ahí donde viene esta gran obra y algo grande que hizo en la Iglesia Católica, una aportación enorme, que fue la teología moral, que hasta el día de hoy se sigue utilizando, que hasta el día de hoy se sigue estudiando. Bueno, él también propone una nueva visión de la ética cristiana y del contacto con sus problemas, el combate del rigorismo moral y de los jansenistas, y establece en las bases de una moral católica sin rebajas. Es decir, que empieza una revolución él totalmente, ¿no? Y pues es ahí donde él empieza con esta parte de la misericordia de Dios, la compasión, y oponiéndose al legalismo estéril que arrasaba en la teología.
Sí. Entonces, pues eran caminos cerrados para el evangelio, prácticamente todo lo que se vivía y que él iba en contra de, por tal rigor nunca se ha ido enseñando ni practicado, pues, por la iglesia, y que él empieza a formar y decir, no, por aquí no es, vamos a ir empezando con esta gran obra, Teología Moral, y ir haciendo, pues, ayuda y cadenas, ¿no? Sí, como ir ablandando los caminos, porque realmente sí es cierto, o sea, en su época era como, cuidadito con que andes haciendo eso, era muy riguroso todo, o sea, había límites y no, tú no, eso es pecado, eso, mucho así, pero él dice, a ver, ¿qué está haciendo eso? Está alejando a la gente. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? O los ¿Dónde está acerca la por misericordia miedo, de ¿no? Dios? Exacto, y pues no, él dice, vamos a hacer lazos, y justo hay una frase de él, dice, así como la laxitud en el ministerio de las confesiones arruina las almas, también les es dañosa la rigidez. Decía, yo repruebo ciertos rigores, o sea, él no estaba de acuerdo con lo que estaba viendo, él se daba cuenta, y él no podía hacerlo así, no conformes a la ciencia y que sirven como destrucción y no para la edificación. Exacto. Realmente, y es que cruzamos una época muy extraña, ¿no? Y creo que ahorita coincidimos con la época de Alfonso María de Ligorio. O sea, ahorita mucha gente somos católicos light, como Sí, que hasta por unas eso. cosas, y sí. Sí, de, porque es pecado. Ajá. O yo no creo que Dios no quiera eso para mí. A ver, espérate, Dios. ¿No? A ver, como todas esas cosas. Y dice, con los pecadores necesitan caridad y dulzura. Ahorita somos de, tú no, porque esto, tú no, porque no sé qué. Nos señalamos entre todos y cruzamos límites de las personas y no los dejamos ir más allá, ¿no? Conocer a Dios desde su experiencia también. Hay una oración, una frase, no sé de quién, que justo habla de eso, de que yo me acerque a ti por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, no por el infierno al que temo, ¿no? Exacto. O sea, es como, sí, cierto, o sea, no me estoy acercando para no irme al infierno, me estoy acercando a ti, Jesús, porque te amo, porque por tu misericordia, por la compasión que has tenido, por todo eso, y me recuerda justo a este santo, ¿no? Y justo él, bueno, los redentoristas españoles continúan con la misión en el Instituto Superior de Ciencias Morales de la Madrid con esta obra, y él edita libros de espiritualidad que hoy tienen repercusión universal como prácticas de amor a Jesucristo. Y justo, bueno, algunas son El gran medio de la oración, Visitas al Santísimo, Las glorias de María, que es súper famoso, ya decíamos, él era súper mariano, y pues es uno de los más renombrados de sus libros en temas marianos. Su virginidad, en donde habla de la virginidad perpetua y la infalibilidad, se me lengua la traba, infabilidad del Papa. Y justo ahí son estos temas que la misma iglesia empieza a profundizar y en su momento los va incluyendo ahora en lo que es la doctrina dogmática. O sea, es decir, que hizo una obra grandísima que al día de hoy pues es un dogma de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, imagínense, pues el gran santo, ya decimos, no lo conocíamos, pero vemos las aportaciones que hace y dices, wow. Sí, pero en sí, esa fue como su misión, ir ablandando los caminos, ir ablandando los corazones, y entonces de ahí empieza a crecer o aún más su congregación. Si decíamos que había crecido, aún más, pero sobre todo él resalta las jóvenes vocaciones que iban surgiendo y que era un fruto que él disfrutaba un montón. Dice, como hombre moderno utiliza todos los medios para que los frutos de su misión popular continúen en los lugares donde han pasado los redentoristas. Es decir, siempre había frutos, oraciones o horas santas que pues la gente tuviera cercana realmente en ese tiempo, cantos, visitas a los enfermos, o sea que sí fueran los misioneros y que evangelizaran y todo, pero que después la misma gente tomara esas acciones, o sea, no porque, ay, el misionero vamos todos, no, sino tú como persona de la comunidad también hazlo y sigue con la misión. Y sí, justo ahí es donde más tarde los sacerdotes redentoristas se les unen a las monjas redentoristas, porque ya había esta rama de mujeres femenina, y hombres, y justo esta rama femenina de la congregación empieza pues a fundarse en Amalfi. Y es ahí donde también empieza esta obra, ¿no? O sea, es decir que no solo era rama de hombres, empiezan las mujeres, tienen misioneros, tiene de todo, o sea, hizo de todo prácticamente. Y cuando Alfonso pensaba que su vida comenzaba a declinar por su cansancio y demás,
pues tras rechazar varias veces el mensaje del Papa al sentirse viejo y enfermo, al final acepta la voluntad de Dios, pues diciendo está bien. Y es en 1762, donde a la edad de 66 años, ¿ustedes creen que esa edad de él ya no, 66 ya, años. ya me voy a morir? Pues ya se sentía cansado, decía que llevaba un trabajo imparable. Y sí, es ahí cuando lo consagran como obispo. Y pues bueno, ahora sí que empieza no solo siendo un obispo convencional, sino pues empeñado en las misiones. Ya lo decíamos, en la atención a los pobres, en el cuidado de los sacerdotes. O sea, él sigue esta obra, pero siendo pues ahora sí que obispo con este cargo, ¿no? Y fíjense, es en junio de 1767 cuando sufre un ataque de reumatismo que casi lo lleva a la muerte. Y al terminar una misa el 21 de septiembre de 1774, se desmayó y quedó inconsciente por 24 horas. Pero déjenles cuento lo que sigue, porque esto está intenso. Cuando regresó en sí, dijo a los presentes: fui a asistir al Papa que acaba de morir. Era el Papa Clemente XIV, que muere el 22 de septiembre de 1774. O sea, Imagínense. inconsciente estaba descansando el señor, resulta. No, hombre, o sea, fue a asistir a su hermano. Al Papa. Al Papa, o O sea, sea, que- no fue aquí, no fue con nosotras, no, con el Papa, señores, ¿cómo ven? Y es justo después de 13 años, en 1775, donde pide al Papa Pío VI que le permitiera renunciar al gobierno de su sede, lo cual pues se lo concede, teniendo en cuenta ya que pues su enfermedad y bueno, esto dice, ok, si te dejamos, él renuncia a la diócesis y se retira ciego y sordo. O sea, ya estaba enfermo, Sí. entonces ya es ahí cuando dicen, está bien, puedes renunciar. Y fue a pedir hospitalidad a sus hijos espirituales de la comunidad redentorista de Paganini. Y entonces, pues bueno, Dios le reserva todavía una prueba más Ay, sí. y le dice, aguanta con lo que viene, Con ¿no? lo que viene. Y es entre 1784 y 1785, donde atraviesa por un terrible periodo de noche oscura, así le llama él, noche oscura del alma, en donde tiene tentaciones demasiado fuertes sobre su fe y sus virtudes. Y abrumado por sus escrúpulos, temores y alucinaciones incluso diabólicas, pues es ahí donde él dice, o sea, estoy en este ¿Qué combate onda? espiritual Ajá. en sus últimos momentos. Entonces imagínense, Diosito, yo creo así como, a ver, mijito, a ver si es cierto que muy santo. No, y como ahí dijo te va. Andy, ciego y sordo, o sea. Y le dura esto 18 meses, con intervalos de luz y reposo, pero pasa la gran Otra prueba. cosa, ajá. Agarrado de Jesús Sí. y dice, pues a esto le siguió un periodo posteriormente de éxtasis, de profecías y milagros. Es decir, que Sí. después que pasó esta prueba viene Aún la más gloria, cosas. así lo grande, ¿no? Pero bueno, esa es la parte espiritual, amigos, porque sufre Se con viene. paciencia muchas humillaciones a causa de la traición de Monseñor Testa, que era capellán del rey. El santo se vio excluido de la congregación que él había fundado al firmar un documento vital en la congregación donde él renunciaba como a muchas cosas y él pues sí, como que decía, no, esto que dije no era cierto. Y entonces él lo firma, pero lo firma de buena fe porque les animó que mi hermano me haga esto, ¿verdad? En la congregación. Y a partir de eso tuvo que atravesar circunstancias eclesiásticas sumamente amargas a causa de la irregular situación canónica que tenía. O sea, realmente no fue como un asuntito, un chismecito de congregación, ¿no? O sea, lo hizo Algo firmar un grande. documento, importante. Y entonces, de la Congregación del Reino de Nápoles, por una decisión equivocada, el Papa Pío VI en 1780 no levantó jamás su voz contra la autoridad en Roma. O sea, quiere decir que no lo defendieron. Ahí como que, a ver, pues, ¿qué pasa? Estuvo fuerte. Sí, imagínate. Yo como que digo, a ver, yo soy bien habladora y soy muy visual y soy muy auditiva. Entonces, ¿cómo le hizo él? O sea, para sufrir tanto, ¿no? Pero yo digo que las pruebas espirituales que tuvo le dieron muchísima fortaleza adentro para decir, bueno, a ver, si esta es la voluntad de Dios,
no voy a decir nada, no voy a opinar, que vayan pasando el curso de las cosas y que sea la voluntad de Dios. Y entonces los redentoristas obtuvieron el reconocimiento pleno después de todo. O sea, dijeron, a ver, ya, pasó la tempestad, obviamente hacen sus investigaciones y todo lo que tenían que hacer, se está bien, todo está en regla, aquí hubo ahí manita del chanclas, entonces todo bien. Y hasta ahora se puede decir que hay presencia en 78 países del mundo de esta congregación. Sí, justo se fueron expandiendo primero en Europa, Sí. después América del Norte y pues bueno, toda la obra, ¿no? Por ahí si conocen a redentoristas, ahí que Mándenles, levanten la mano. Ajá, mándenles el esto. episodio, hablamos de Sí. ustedes. Porque yo no los conozco, o sea, No, yo sé si nunca en había Aguascalientes escuchado haya. tampoco de ellos. No, no Creo que no, o no sé, están ocultos por ahí. Son Búsquenlos. misioneros. Y bueno, es ahí donde se ve marcado por una dolorosa artritis deformante posteriormente a todo esto y problemas de salud que fueron ofrecidas pues de él hacia Dios por ahora sí que todas las almas, la santidad de las almas y la suya propia y que lo llevaron a su muerte el día 1 de agosto de 1787 en la comunidad redentorista de Pagani, mientras sonaban las campanas convocando al rezo del Ángelus. Ay, qué bonito, ¿no? Justo a esa hora. Las dos. Y pues es cuando Alfonso muere y 2 meses de cumplir sus 91 años. Ya lo decíamos, Sí. el otro santo en su niñez se lo dijo, vas a vivir profecía. 90 años. Exacto. Le atinó la profecía. Y La pues, profecía del Señor. Exacto, y pues ya con fama de santidad, obviamente ya tenía olorcito a santidad. Pocos meses después de su muerte se inicia como tal el proceso ya de canonización y de valoración de la persona por parte de la iglesia. Pero más bien la iglesia declara la heroicidad de sus virtudes, o sea, la grandeza con la que las vivía. Fue beatificado el 15 de septiembre de 1815 en Roma por el Papa Pío VII y canonizado por el Papa Gregorio XVI el 26 de mayo de 1839. Entonces, ya para ese entonces estaba Pío XI y lo declaró doctor de la iglesia. Ya que vamos vean. conociendo a nuestros doctores. Oye, yo no conocía Muchos antes de la doctores de la Santipedia. iglesia. Ajá, yo no conocía doctores ni doctoras de la iglesia. Yo Sí, decía, es que nosotros estamos aprendiendo con ustedes, la verdad. Exacto. Nos hace falta mucha formación. Ajá, sí. Y pues bueno, es justo, ya decíamos, su memoria litúrgica el 1 de agosto y es considerado uno de los grandes maestros de la vida espiritual de la Iglesia Católica y uno de los santos con mayor influencia que tuvo en la devoción mariana prácticamente, en pues la Madre de Jesús, ¿no? Nada menos que Nada, eso. sí, nada menos que... Y en tiempos en el que ya decíamos, el miedo era lo que constituía el matiz predominante de la espiritualidad, pues él trae toda esta prédica en donde desata el énfasis en la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Exacto. Entonces, pues ya decíamos, son algunas de sus aportaciones muy grandes que hay, ¿no? Exacto. Se opuso al legalismo estéril también y al rigorismo estricto de la iglesia, como ya decíamos. Él se negaba a cerrar los caminos del evangelio, que era para unos cuantos en ese entonces. Con tal rigor no se había enseñado ni predicado en la iglesia. O sea, la gente estaba como que, ¿y este zafado qué? ¿De dónde salió? Sin embargo, pues trajo muchos frutos. Sí, justo su sistema de teología moral se caracteriza por su prudencia, sobre todo, y evitando el probabilismo, y en especial el laxismo, y su contrario, el rigor jansenista extremo. Y pues escribe más de 111 libros. Entre pues los más mencionados, lo decíamos, la teología moral y las glorias de María. Además de que fue fundador de la congregación del Santísimo Redentor, de los redentoristas. Su cuerpo incorrupto se encuentra en un relicario en la basílica que lleva su nombre en Pagani, Italia. Y a él lo proclamaron patrono de los confesores, de los moralistas, de los abogados católicos, de los enfermos de artrosis. Como que traemos pega la lengua. Hoy andamos con la A lengua ver, trabada. voy a repetir eso. De los enfermos de artrosis y de Pagani. La ciudad de Nápoles ahora sí que lo tomó como su patrono junto con San Genaro y Tomás el Apóstol.
Así es, y pues bueno, algunas de sus frases famosas que tenemos de él o pues sí, que nos dejó, es donde él dice, pide a Dios que mantenga sus manos sobre él. También nosotros, conscientes de nuestra debilidad, debemos pedir ayuda a Dios con humildad, confiando en la riqueza de su misericordia. Nosotros somos pobres de todo, pero si pedimos, ya no somos pobres. Ahí está. No más y nada menos. Sí, o sea, hay que pedirle con él. Hay Así todo. es. Ujú. Y pues ya, junto con San Francisco de Sales, él se considera uno de los grandes promulgadores de un nuevo tipo de devoción en Europa. Fueron unos de los grandes revolucionarios. De todo. Sí, que todos estamos llamados a la salvación, también tenía como muy en mente, y sobre todo una vida de amor y cercanía a los demás. Pues- que Dios es para todos. Pues cuánto no nos dejó este gran Sí. santo. No manchen, no, y todo lo que no les contamos, les toca investigar esa parte. Ya sí. saben que aquí Micha y Micha. Sí. Ayúdenos. Y bueno, pues yo agradecidísima con Dios por este santo que realmente viene a mover muchas cosas dentro de mi corazón, no sé tú, Andy. Sí, claro, yo creo que a todos, y sobre todo esta manera de prédica, que sea en amor siempre nuestra prédica, en misericordia de Dios, y no con el miedo, porque pues, sabemos que hasta el día de hoy muchos, Sí. pues incluso padres, ¿no? Nos metieron como esa parte, y es como de eso más bien aleja, y es todo lo que él decía, acerca con el amor, la misericordia de Dios, el evangelio, o sea, hay que vivirlo, hay que sentirlo, Sí, prácticamente. fíjate que a mí una frase que me daba como ahí un poquito, más bien no sabía ni qué sentir, porque me decían, Dios te ve, y yo, ¿qué onda? Ya después cuando voy creciendo digo, bueno, sí, Dios me ve, Dios sabe que tengo necesidades, Dios sabe que lo amo, Dios sabe que estoy tratando de ser mejor, Dios sabe tantas cosas, no como un Dios de te ve. Ajá, y te todo está lo que estás viendo y haciendo, aguas, te ajá. está vigilando, no, sino como un Dios que sabe que existes y que lo necesitas. Exacto. Entonces, pues así hay que verlo, Hay que ¿verdad? irle cambiando, ¿verdad? Ujú, Y sí. sobre todo en nuestro corazón y ese pensamiento que quizá nos arraigaron con miedo, si fuiste criado así o con Sí. esas ideas, pues eso, no acercarme a Dios por un infierno y Ajá. por temerle a eso, Exacto. sino más bien por el amor a Él, de que se entregó en la cruz, de cómo, o sea, ese darnos completamente, ¿no? Entonces, Exacto. qué bonito, qué bello haber Sí. tenido aquí a Alfonso María de Ligorio. Ya se la andaba pasando. Y yo, San Alfonso María de... No, bueno, pues sí. Pero sí, estamos muy contentas. Esperemos les haya encantado. Coméntenos por ahí, ya Sí, saben. suscríbanse, compartan, Denle denle like. like, activen la campanita. De todo. Sí. Y nos vemos el próximo episodio que va a estar seguramente muy bueno. Cuídense Sí. mucho y nos vemos el próximo lunes. Bye. Esta es una producción de Somos Hechos. Esperamos que nuestro contenido sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte.